Tenemos entonces ya en la línea a Monseñor Raúl Bior, el quien es obispo de La Guaira. Él es de formación salesiana, ha sido superior de lo que es la provincia San Lucas de Venezuela, la inspectoría San Lucas de Venezuela durante unos 9 años, antes de ser nombrado obispo. Ha sido también profesor de teología y de filosofía, sea en el Instituto Salesiano Pedro Ojeda, sea también en el Instituto de Teología de Estudios Religiosos, el ITER. Y bueno, y estudió entonces en la Universidad Pontificia de Roma y tiene su doctorado en teología en la Gregoriana de Roma. Justamente su tesis versa sobre lo que es la resurrección. Buenas tardes, Monseñor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Padre Maldonado. Aquí estamos muy contentos pues en la celebración de nuestra Pascua, celebrando pues este domingo de resurrección después de haber acompañado a nuestro pueblo en toda la Semana Santa. Bien, pasemos entonces a unas preguntas que pueden ser fundamentales, inclusive tiene que ver con una película que creo que la enfoca de manera acertada, me refiero en su argumentación general, la resurrección de Cristo. Cada vez son menos los que dudan entre los intelectuales de la existencia de Cristo, es decir, la gente tiende a creer que efectivamente Jesús es un personaje de la historia. Hace unos años atrás había gente que lo podía dudar, hace a lo mejor un siglo atrás. Hoy en día pienso que la mayoría piensa que no, o sea, que no es una fábula, sino que es un personaje real, pero de ahí a considerar que sea el Hijo de Dios, siempre hay un salto. Ahora bien, en el siglo XVIII, se creó una tesis que se llamó la teoría del fraude, que tiene que ver con la idea de que Jesús no resucitó, sino que los apóstoles robaron o trasladaron o se llevaron el cuerpo de Jesús y que comenzaron a hacer correr los rumores de la resurrección. Ante esa tesis de este Reimarus, ¿qué podemos decir nosotros? Bien, ante todo es cierto lo que dices, que hoy hay un consenso entre los historiadores sobre la existencia real de Jesús, y esto es para nosotros el núcleo de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana no se basa en un mito entendido como algo maravilloso, algo ficticio, algo falso. Nuestra fe se basa sobre el hecho de que Dios entra en la historia a través de la encarnación. Dios se hace hombre y entra en la historia en unas coordenadas geográficas y temporales que son asequibles a la investigación histórica. Toda la investigación, todo este tema que se ha llamado la Leben Jesu Forschung, es decir, la investigación sobre la vida de Jesús en sus 3 etapas, nos llevan pues a la claridad de que históricamente Jesús nació en Palestina, poco antes de lo que nosotros llamamos el año cero, por un error de cálculo del monje que lo hizo, pero Jesús nació en Palestina, vivió, y de esto hay suficientes testimonios por lo que es irrefutable. La tesis a la que tú te refieres no nace en el siglo XVIII, ya es una tesis muy vieja, que prácticamente es contemporánea con los mismos evangelios. Ya el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, ya al final, precisamente nos habla en el capítulo 28 nos habla de esta posibilidad que hubiesen robado el cuerpo de Jesús los discípulos. Y otras tesis inclusive decían que Jesús realmente no murió, sino que él fingió morir, que lo que estaba era desmayado, que lo dejaron en la tumba, que él mismo habría corrido la piedra y se hubiera escapado levantándose. Esas tesis, sin duda, que siempre quieren poner en duda el hecho de la existencia de un Jesús resucitado. Como tú lo dices, evidentemente hay una distinción que tenemos que hacer entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Jesús de la historia es el Jesús al que nosotros podemos llegar a través de las fuentes rigurosamente probadas, con todo pues la técnica de la historia, y entendida la historia en el sentido moderno que tiene desde el siglo XIX en adelante. El Cristo de la fe viene de la afirmación de que nosotros creemos en el testimonio de los que se encontraron con el Jesús resucitado. Históricamente nosotros podemos decir que hay una tumba vacía, hay un sepulcro vacío. El domingo cuando van a la resurrección, va María Magdalena y se encuentra que la piedra está rodada. Más tarde llegan los apóstoles y encuentran también que el sudario y la mortaja están dobladas
Por lo tanto, encontramos nosotros que hay históricamente un sepulcro vacío, e históricamente hay la afirmación de que Cristo resucitado se aparece por un término de 40 días a sus discípulos para decirle que realmente está vivo y le da unas pruebas de su resurrección. Les dice, vengan, vean que soy yo, vean que tóquenme, metan la mano en el agujero de los clavos para que vean que no soy un fantasma. Inclusive en el Evangelio de Lucas se llega a afirmar el realismo de la resurrección cuando dice que Jesús resucitado realmente comió el pescado. Por lo tanto, nosotros, sin duda, pues como creyentes, nosotros afirmamos la existencia histórica de Jesús, de este Jesús de la historia. También afirmamos que históricamente hay pruebas de las apariciones de Jesús resucitado. Ahora, sobre el hecho de la resurrección en sí, no hay ningún testigo, así como tampoco lo hay en la creación. Es un hecho que supera totalmente cualquiera de nuestras interpretaciones y cualquiera de nuestras imágenes del universo simbólico. En el momento de la creación Dios estaba solo, está en ese silencio que envuelve el misterio. En el momento de la resurrección también lo está. Ahora, ciertamente el Evangelio de Mateo dice que Pilato había dejado unos guardias para que cuidaran, y esos guardias de alguna manera no que se quedaron dormidos, esos guardias no lo vieron. ¿Por qué? Porque el evento de la resurrección está más allá de la historia, es Jesús que es recreado. La resurrección no es volver a la vida entendido como una resucitación, como el caso de Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, que regresan a una vida y que después se volvieron a morir. La resurrección no es revivir, la resurrección es una creación de una vida nueva, con un cuerpo glorioso nuevo, que trasciende nuestra historia. Y este Cristo resucitado, que como lo dice de alguna manera el último capítulo del Evangelio de San Marcos, el 16, aparece bajo otra figura, apareciendo bajo otra figura, no es reconocido inicialmente, hasta que los apóstoles caen en la cuenta y se le abren los ojos de la fe para decir, este que está aquí con nosotros era el crucificado. Por lo tanto, hay una continuidad esencial entre el crucificado y el resucitado. Sin embargo, esta continuidad no es una continuidad que es reconocida por todos, sino que hace falta los ojos de la fe para que reconocer que Jesús realmente está presente. Jesús no se le apareció a Pilato, ni a Herodes, ni a los soldados. Jesús se apareció a aquellos que ya creen en Él. Hay un paso que hay que pasar de la razón histórica, de los ojos físicos que vemos los sensibles, a los ojos de la fe, y entonces en este sentido, ciertamente que la resurrección no es algo que pueda ser verificado en un laboratorio, sino que es algo creído por la fe. Nosotros creemos que Jesús, que vivió, que estuvo con nosotros, realmente resucitó. Y su resurrección no es un fantasma. Jesús resucitado conserva las llagas, de alguna manera que las marcas de la pasión están en Jesús resucitado y estas pueden ser tocadas, creídas. Y al mismo tiempo nos invita a creer que cuando aparece, cuando es reconocido Jesús, Jesús desaparece y nos invita a la misión. Ok, en cuanto a lo que está diciendo, las características que tiene que ver la resurrección de Cristo, hay una expresión un poquito curiosa de Hans Keller, que decía que si se hubiese instalado en el sepulcro una videocámara, una cámara de seguridad, no habría captado nada. ¿Cómo moverse entre el extremo de una visión simplista, como usted pues lo ha indicado, de que es simplemente un volver a la vida, un cuerpo que es reanimado después de la muerte, a una concepción tan sublime que termina esfumándose en las palabras o en las ideas, como si eso fuese lo realmente espiritual? Sin duda, sí. Bueno, Hans Keller es un gran teólogo, que discípulo de Hans Ur von Balthasar, y Hans Keller en su gran tesis que lleva por título ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?, plantea precisamente esto. Dice que la resurrección, lo que decía en otras palabras, no es un hecho histórico. Unas cámaras no hubieran captado nada, como unas cámaras tampoco hubieran captado la creación en sí mismo, el hecho de la creación, porque de alguna manera el hecho de la resurrección no acontece en la historia, el hecho de la resurrección acontece en Dios. Una vez que Jesús muere en la cruz, es crucificado, es depositado en la tumba, es corrida la piedra, y yo tuve ocasión en el viaje que hice a Palestina de poder visitar una de las tumbas recientemente encontradas que datan del tiempo de Jesús, para ver exactamente cómo era esa piedra y cómo eran esos niveles donde se colocaban en los nichos los cadáveres. Entonces, una vez que cuando Jesús resucita, no es un hecho que aparece en la historia, que pueda ser visto aunque los guardias estuviesen ahí, aunque la cámara estuviese ahí, porque eso acontece en el misterio de Dios que lo recrea, que de alguna manera su cuerpo es de alguna manera asumido y es recreado. Ahora, que nosotros queramos
representarnos cómo fue la resurrección con imágenes intrahistóricas, con imágenes temporales y espaciales, no lo podemos hacer. De alguna manera no hay ninguna analogía histórica, como lo diría Pannenberg. Las analogías más bien podrían ser naturales, de la naturaleza, que fueron utilizadas por los primeros cristianos y los primeros padres para compararlo con ese sol que nace, para compararlo con el retorno de las estaciones. Pero de alguna manera la resurrección es un hecho tan novedoso que no tiene ninguna comparación en la historia y ni siquiera en la naturaleza, porque las naturalezas se quedan cortas porque son un ciclo que se repite, y la resurrección de Cristo es un hecho que pasó una sola vez en la historia y que cambia nuestra vida. Y precisamente porque resucitar de la muerte es algo que no se había visto antes nunca, porque solamente es algo que puede hacer Dios. El Antiguo Testamento dice que el pueblo resucitará, que el pueblo vivirá. En cambio, en este caso no es que todo el pueblo viviremos, sino que una persona concreta, como fue Jesús Nazareno, después de su muerte, es vuelta a la vida, es resucitada por el Padre. Los mismos cristianos encontraron una gran dificultad para expresar un hecho totalmente trascendente que superaba sus expectativas, y utilizaron 3 registros. El primer registro fue resucitó. La palabra resucitar en griego se utiliza con 2 términos. Se levantó porque estaba tendido, yacía en el suelo, o también se despertó del sueño. Por eso que decimos despertarse del sueño. Pero la resurrección es algo más que despertarse de un sueño o colocarse de pie. La resurrección es la creación de algo nuevo. El segundo registro es un registro de exaltación. Subió, estaba aquí en la tierra y subió a los cielos. Lucas coloca que la ascensión es 40 días, pero probablemente eso es también algo impropio, porque más bien habría que decir con el Evangelio de San Juan que en el momento de la resurrección ya Jesús sube al Padre, y porque sube al Padre puede enviar su Espíritu el mismo día de la resurrección. Y el tercer modelo que utilizó Lucas y el mismo Juan, pero es Pablo el que más lo utiliza, es el de la vida. Jesucristo está vivo, y está vivo significa no que vive simplemente como puede vivir entre nosotros una persona querida, un hecho que vive en la idea, o que la causa de Jesús continúa, como diría Marsen. No, ciertamente que Jesús vive, Jesús realmente está vivo, Jesús regresa a la vida, Jesús de alguna manera al morir regresa a la vida porque es una vida nueva creada por Jesús. Entonces sin duda estamos ante un hecho trascendente, estamos ante un hecho que cambia la historia, y de por sí el hecho de que esta película a la que tú te has referido y todas otras películas y tanta gente, creyentes y no creyentes, tienen que ver con el hecho de Jesús, con su vida, con su muerte, su resurrección, quiere decir que Jesús es un evento que marca la historia, la divide. Delante de Jesús no podemos quedar inadvertidos, y delante de Jesús tenemos que dar una respuesta: o creemos en Él, que está vivo, que está presente entre nosotros, que se aparece a sus discípulos para reanimarlos, para invitarlos a creer realmente en Él y para mandarlos, enviarlos en una misión, que es la misión de predicar el Evangelio, ese Evangelio que es el reino de Dios, que se comienza en nuestra tierra, pero que de alguna manera se verificará después. Entonces nosotros no podemos pasar inadvertidos, o tenemos que tomar una decisión, y esa decisión no viene del conocimiento científico ni del conocimiento histórico, de lo contrario no sería la fe. La decisión que nosotros tenemos que tomar es en la fe: o aceptamos que Cristo realmente, el que vivió en Palestina, que compartió su vida con los discípulos, quien fue crucificado, que Jesucristo regresó a la vida por un hecho creador de la potencia del Padre, y delante de esta fe nosotros apostamos por este Jesús resucitado y nos enrolamos en su causa de construir el reino de Dios, o le decimos que no. Ahí hay una decisión de la fe, evidentemente. Tenemos entonces el caso de Bullman, que planteaba la decisión de la fe como una decisión existencial, es decir, un asunto que pareciera que deja en jaque o deja a un lado todo el tema de la gracia, y quisiera por lo tanto preguntarle por el sentido salvífico de esta resurrección, si no solamente una decisión existencial, es algo más. Sí, Robert Bullman, uno de los grandes teólogos y biblistas luteranos, él investigó mucho sobre Jesús, y él tenía una gran preocupación. Él decía: ¿cómo explicarle la resurrección de Jesús al hombre que se alumbra con la bombilla eléctrica y que escucha la radio? Escribía hace casi 100 años, en su libro famoso Jesús, 1926, y decía: hay que de alguna manera desmitologizar, hay que quitar todo lo que pueda ser de fábula y decir simplemente que Jesús dio su vida por nosotros. Lo importante para él no era el hecho histórico en sí, el cómo pasó, sino el qué. Jesús dio su vida por nosotros. Ante esta interpretación, que si bien tenía un proyecto de querer hacer
inteligible para el mundo contemporáneo la resurrección de Jesús y quitarle de alguna manera algunos elementos que forman parte de ese universo simbólico del Nuevo Testamento de hace 2000 años, y eso era muy positivo. Sin embargo, cayó en el extremo de reducirlo todo a algo existencial y quitarle su peso histórico. Por eso, sus mismos discípulos, ya 24 años después, en un famoso escrito de 1950, discípulos como Pannenberg, discípulos como Ernst Kesselman, como Jürgen Moltmann, como Wilkens, reaccionan fuertemente y dicen, no, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es necesario insistir en la historia, es necesario insistir de que Jesús realmente resucitó, que el resucitado aparece en la historia y que la resurrección es una fuerza de amor que sigue de alguna manera impulsando la vida de todos los cristianos. Entonces sus mismos discípulos reaccionaron y dijeron, no puede ser simplemente algo existencial, sino que tiene que ser algo que toque algo que toca la historia y algo que sigue moviendo. Y el mismo Hans Keller que tú mencionabas antes habla hace la analogía con la creación, hablando de una creación inicial, de una creación continua, y dice entonces que hay un Cristo que es el fundamento de la resurrección, pero hay un Cristo que es fuerza de resurrección, y ese Cristo fuerza de la resurrección es lo que llama el Cristo el auxiliador, el que ayuda, es el Cristo que de alguna manera está presente, y porque no es simplemente algo existencial, algo bonito, una idea, bueno, Cristo venció la muerte en el sentido que podemos decir que mi mejor amigo o el recuerdo de mi mamá que murió hace 17 años, que yo la llevo y mamá vive en mis sentimientos. No, no es eso. No es simplemente que Jesús vive en nuestros sentimientos. Jesús está vivo y presente, por lo tanto su resurrección, si bien, como decía, la resurrección en sí mismo es un hecho que trasciende la historia, el resucitado se aparece en la historia. Y nosotros tenemos, en todos los evangelios, tenemos precisamente la narración de las cristofanías, es decir, las apariciones del resucitado, donde él se encuentra con sus discípulos, come con ellos, les da una misión, les perdona inclusive a Pedro preguntándole 3 veces si lo quería, porque 3 veces lo había negado, y le da una misión de confirmar a sus hermanos y de ir a anunciar el evangelio. Entonces, nuestra fe se basa no tanto en la investigación histórica, que es muy interesante, y hoy en día la investigación histórica, superaba la primera fase de una distinción entre un Cristo de la fe y un Jesús de la historia, y superaba inclusive la segunda fase que intentó llevar a la historia, hoy en día la tercera fase de la investigación insiste mucho en Jesús como judío, un judío marginal, un galileo. Jesús, muchas de su mensaje lo toma de su pueblo, eso significa tomar en cuenta la encarnación. Entonces, por lo tanto, tenemos que estudiar y conocer cómo vivían los palestinos del tiempo de Jesús, y esto nos indica que Jesús no cayó del cielo como un meteorito, sino que es también hijo de su tiempo, pero también Dios verdadero fue capaz de pronunciar la palabra de Dios en ese tiempo, y su palabra tiene un valor universal. Su resurrección vale para todos, aunque todavía seguimos en la historia en la cual tenemos nosotros que seguir caminando. Bien, ¿qué consecuencias tiene usted, o qué importancia o qué resonancia tiene la resurrección para lo que es nuestra Venezuela hoy en día, para lo que es el desafío de los pobres, el mismo desafío también ecológico que es tan importante para la Iglesia en estos tiempos? Sí, nuestra teología latinoamericana ha insistido mucho, pues, en la necesidad de comprender la teología de la resurrección como una fuerza para levantarnos de la muerte. Nuestra religiosidad popular, que viene en buena parte del sur de España, hace que nuestro pueblo acompañe a Jesús el domingo de Ramos en Las Palmas, lo acompañe al Nazareno el miércoles santo, se compadezca ante la cruz y sobre todo ante Jesús resucitado, ante Jesús muerto en el sepulcro. Me acuerdo que una vez, joven sacerdote, fui a un pueblo de misioneros, y durante la procesión del sepulcro una viejita iba rezando, dale Señor el descanso eterno, brilla para él la luz perpetua, porque hacía lo que se hace pues en unos funerales, le pedimos el descanso eterno. Pero en el caso de Jesús, Jesús está vivo entre nosotros, y que el hecho de que Jesús está vivo significa que su muerte tiene un valor salvífico para los demás, un valor de salvación. Su resurrección es una fuerza que nos ayuda a reconocerlo entre los más pobres y a reconocer que Jesús no es el único crucificado de la historia. Ha habido miles y miles, millones de crucificados por la pobreza, crucificados por la injusticia, crucificados por la persecución, crucificados por el dolor. El grito de Jesús en la cruz y su resurrección nos hacen ver que la muerte no es el destino final de Dios. El destino final es la vida, y vida para todos. Por lo tanto, la resurrección es un grito de fe, pero es también un grito de combate ante todas las injusticias. Nosotros como cristianos nos oponemos a todos los que se enriquecen
jugando al juego de crucificar a los demás, al juego de los que se enriquecen robando el dinero público o un dinero privado mal habido, con la sangre y el trabajo de los demás. La resurrección significa que nosotros creemos en la vida, creemos en la justicia, creemos en el amor, creemos en el perdón. La resurrección significa que, como se demostró, al final siempre va a ganar el amor sobre el odio, va a ganar el perdón sobre la venganza, va a ganar la indulgencia, va a ganar esta justicia de Dios que reivindica a Jesús y nos coloca también en la esperanza cierta de que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y saber que este Jesús lo vamos a encontrar en los que más sufren, en los que hacen la cola, en la fila para poder comprar la comida y la medicina. Lo vamos a encontrar en aquellos que están enfermos, en aquellos que están presos, en aquellos que están sin esperanza, en aquellos que están dejando su tierra porque no encuentran una esperanza cierta de futuro. La resurrección nos dice, nosotros tenemos que ser operadores de vida y no operadores de muertos. Por lo tanto, significa luchar contra todas las fuerzas personales, sociales y estructurales que juegan al negocio de la muerte, de la injusticia de los demás, de la pobreza, y decir que la resurrección de Jesús llena de sentido nuestra vida y nos impulsa también a ser muy concretos, a reconocer cuáles son nuestros problemas y al mismo tiempo ir solucionándolos en el sentido de buscar el camino indicado en la resurrección de Jesús, que será siempre una fuerza de bien, de esperanza, de justicia y de amor. Bien, muchísimas gracias. No sé si desea en un último minuto un mensaje final o hacer una invitación a la bendición del mar que va a tener dentro de unas horas, creo. De unas horas. Bueno, sí, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que desde que me gradué de teología en la Universidad Gregoriana, ningún profesor me había preguntado tanto sobre la tesis que había hecho, ¿no? Así que muchas gracias por la pregunta. Sobre todo, pues, es decir que tenemos que tomar en serio la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que estudiar sus implicaciones teológicas y al mismo tiempo sus implicaciones pastorales. Aquí en La Guaira hemos tenido una Semana Santa muy linda, con muchísima participación en todos los barrios, en todas las comunidades, las procesiones, las celebraciones, en la vigilia pascual que hemos celebrado ayer, y hoy a las 5 de la tarde vamos a bendecir el mar para que siga siendo fuente de vida, para que Dios lo siga multiplicando los peces y los pescadores puedan encontrar la comida para ellos, que siga multiplicando el bienestar y el sol en nuestras playas, que es visitada por muchos turistas, que permita que el mar siga, sea el medio en el cual lleguen pues muchos barcos con mucho transporte de los que tenemos y sobre todo nos dé trabajo. Aquí en Vargas el mar es vital para el trabajo, es vital para la vida, y por lo tanto pedir la bendición de Dios, es decirle, sabemos que Dios lo bendice siempre, pero que nos dé a nosotros esa voluntad de corresponder a esa bendición con nuestro trabajo, con el entendimiento para hacer una Venezuela mejor, una Venezuela que queremos vivir y que queremos dejar a nuestros hijos. Que Jesús resucitado llene nuestra vida de sentido. Muchas gracias por el trabajo que tú haces, llegar a tantos radio oyentes y que encontremos realmente a Jesús resucitado y que sea fuente de vida y de esperanza. Que Dios nos bendiga entonces a todos. Monseñor, una pregunta, ¿los límites de la diócesis llegan hasta qué islas? Nosotros, sí, la diócesis de La Guaira comprende el estado Vargas, que va desde el río que está en Puerto Maya, que nos divide con Aragua, hasta el río de Chuspa, que nos divide con Miranda, con la diócesis de Guarena. Y luego están todas las dependencias menores, entre las cuales están el archipiélago de los Roques, las aves, la tortuga, los testigos, los frailes. Ahí esta Semana Santa ha estado un sacerdote, como siempre lo hacemos, acompañando pues a la gente, sobre todo el Gran Roque, y también pues los sacerdotes que van a visitar las distintas poblaciones de pescadores y también las bases militares que tenemos en nuestras islas. De manera que la diócesis de La Guaira tiene el Estado Vargas y lo que se llamaba antes las dependencias federales insulares menores, que ahora son en buena parte del territorio insular Francisco de Miranda. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por esta conversación. Seguramente en otro momento estaremos volviendo a conversar sobre este u otros temas. Bueno, muchas gracias a ti y bendiciones a ti y a todos tus radioyentes. Gracias a usted. Era Monseñor Raúl Biord, él es obispo de la diócesis de La Guaira, con el tema de la resurrección, tema tratado de manera pues muy interesante. Aquellas personas que pueden también seguirlo en su página de internet www.raulbiord.com, creo que es. Ahí está desarrollado parte del tema de la resurrección, e inclusive en Google, la parte de libros, Google Apps, se puede conseguir, para aquellos que tienen la oportunidad, su libro sobre la resurrección, que es la tesis doctoral de Monseñor Raúl Biord.